Buenas noches, jóvenes, buenas noches. Por favor, confirmen audio. Buenas noches, jóvenes, por favor, confirmen audio. Señor Navarrete, por favor, buenas noches, confirme audio. Buenas noches, Miss. Buenas tardes. Buenas noches. Perdón, buenas noches. Confirmen audio, sí me escuchan, ¿no? Buenas tardes, Master, sí se le escucha. Gracias, Gilson, muy amable. 17, vamos. Bien, bienvenidos todos a la clase de hoy del 24 de septiembre del 2020. Estamos en el segmento de físico-química de la unidad 4 del sílabo. Estamos tratando los temas de termodinámica y de los procesos adiabáticos, isotérmicos, isocóricos. Entonces, vamos a resolver un problema. Ya nosotros habíamos hecho la clase anterior aplicaciones de la expresión o la ecuación de delta U, que es la energía interna, el cambio de energía interna igual a calor menos el trabajo. Habíamos hecho esas aplicaciones. Y habíamos también hecho unos problemas de los casos según los procesos, ¿no? Si el proceso era diabático, si el proceso era isotérmico. Eso habíamos revisado la clase anterior. Hoy vamos a continuar en la misma línea de trabajo. Pero vamos a calcular el calor. El calor con la ecuación en la cual se involucra la masa por el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Eso vamos a revisar el día de hoy. Entonces, por favor, copien en sus cuadernitos o en su... donde estén ustedes anotando, ¿no? La temperatura de 5 kilogramos de N2 gaseoso. Vamos aquí a colocar, aquí está mi N2. Y aquí hay 5 kilogramos. Entonces la temperatura se eleva de 10 grados Kelvin a 130 grados Kelvin. A 130 grados Kelvin. Me dice el problema en el literal A. Si se realiza el proceso a presión constante. Literal A. Si se realiza el proceso a una presión constante. Hallar la cantidad de calor necesaria para ello. El incremento de energía interna también pide el delta U. Y el trabajo exterior realizado por el gas.
por el gas. Entonces, eso nos dice en la primera parte del problema. La temperatura de 5 kilogramos de N2 gaseoso, que va de una temperatura de 10 grados Kelvin a 130 grados Kelvin. Entonces nos piden encontrar la cantidad de calor y cuál es la variación de la energía interna. ¿Qué más nosotros conocemos en el problema? ¿Qué más nos da el problema? Nos da el calor específico a presión constante. Entonces, el CP, el calor específico a presión constante es .248 kilocalorías. Kilocalorías sobre kilogramos grados Kelvin. Ese es el CP, el calor específico a presión constante. Nos va a dar también el CB. El problema nos da el CB. ¿Qué es el CB? Por favor, vamos, participación en clase. De los que están conectados, veamos. Calor específico, volumen constante. Ya, pero gracias, Jocelyn. Espero que todos participen. Vuelvo a insistir, para mí es muy importante que todos participen y todos contribuyan. Porque de esa manera yo me aseguro que ustedes están revisando los conceptos de las clases que venimos dando. Y que todos estamos en la misma línea de la comprensión de esta nomenclatura. O sea, yo le agradezco a los buenos alumnos de antemano por su buen espíritu de participación, pero yo requiero que todos se reporten y todos indiquen si están o no en el entendimiento de la nomenclatura que estamos usando en las clases de termodinámica. Bien, vamos a preguntarle qué se ve a la señorita Garaycoa. Señorita Denise Garaycoa, por favor, ¿qué se ve? Capacidad calórica, volumen constante. Correcto. No, es calor específico. Cuidado. Es calor específico. Otra cosa es la capacidad calórica. La capacidad calórica conceptualmente, por eso es importante escucharlos. La capacidad calórica tiene que ver con el trabajo. Esto de aquí es calor específico a volumen constante. Cuidado con las definiciones, por favor. Ya, el problema entonces nos da CB, que es 0.177. ¿Cuáles son las unidades? Kilocalorías, kilogramos, grados Kelvin. Entonces, esos son los datos que nos da el problema. Esos son los datos. Ya, Denise responde también por el chat. Ya hicimos también esa corrección. No es capacidad calórica, es calor específico a volumen constante. Bien. Sí, es que yo lo escribí antes de que me pregunte. Ya, sí, muchas gracias. Entonces, en el A nos pide que encontremos el calor. Entonces, como nos pide que encontremos el calor, nosotros podemos trabajar con nuestra ecuación. Calor es igual a la masa por el calor específico delta T. Entonces, ahí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué calor específico uso? ¿Uso el calor específico CP o el CB? Si le está diciendo el problema en el literal A que tenemos presión constante, entonces le vamos a pedir a la señorita Laisa Mora, ¿qué calor específico se usaría en esta ecuación? Laisa Mora, por favor, repórtese. Laisa Mora, por favor.
Dígame, Miss. ¿Qué calor específico usamos del problema? ¿El CP o el CB? El CP. Correcto. ¿Por qué, Laisa? Porque estamos hablando de temperatura que se eleva. Nada. ¿O no? Respuesta incorrecta. Está bien. Porque, como dice presión constante, o sea, no varía, no cambia la presión. Gracias, Alison, pero nuevamente requiero que las personas que yo indique participen. Pero es correcto, uso CP, que es el calor específico, porque el problema me está pidiendo, me está dando el lineamiento de que el proceso es a presión constante. Voy a colocarlo de color verde para que ustedes lo noten. Entonces, el problema le está diciendo P constante. Por lo tanto, dentro de la fórmula, dentro de la ecuación, yo selecciono el CP. Para este literal, ya vamos a ver el siguiente. Entonces, calor es igual a la masa del gas. En este caso, estamos hablando de los 5 kilogramos por el CP, que es 0.248 kilocalorías, kilogramos, grados Kelvin, y el delta T. El delta T, que es la temperatura final menos la inicial. Entonces, en este caso, T final menos T inicial. Bueno, yo suelo colocar T sub F, pero en sus libros o en sus textos, esto se hace T2 menos T1. Ya, para que no se pierdan de la nomenclatura que hemos venido desarrollando en la clase. Pero el concepto, no se olviden nunca, delta T es final menos inicial. Siempre, toda la vida. Si hablo de un delta P, que es una variación de presión, estaremos hablando de presión final menos presión inicial. Si hablamos de velocidad, la velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial. Pero estos deltas son variaciones, final menos inicial. Bien, entonces Q es igual. Por favor, ahí está la calculadora para que me digan cuánto sale la respuesta. T2, 130 grados Kelvin, menos 10 grados Kelvin. ¿A cuánto da igual esa operación? Calculadora, señores, por favor. 5 por punto 248 por 120. ¿A cuánto da igual? Tres minutos, señores, para calcular. 148,8. A ver, ¿cuánto le salió? Quiero escuchar a Guillermo Malá. ¿Cuánto le salió? Máster, es que no cuento con la calculadora. Estoy saliendo del teléfono para usar la calculadora del teléfono. Deme un momentito para... Veamos otra persona. Muchas gracias. Señor Bone, ¿cuánto le salió la operación? Nada, no contesta. Wilfrido Payo. Wilfrido Payo, en cambio... Sí, estoy haciendo la operación, no tengo celular a la mano, tengo que hacerla aquí en la computadora. Sí, también recién. Veamos al señor Ochoa, Jorge Ochoa. ¿Cuánto le salió la operación?
Señor Ochoa, buenas tardes, repórtese o escriba. A ver, hay uno. Ya, don Pedro dice que no tiene calculadora. Jocelyn ya dijo. Marta, correcto, Jocelyn y Marta coinciden con el valor. Yesenia, Yelania también coincide con el valor. Ya, y ya antes de decir el valor, Erika Miranda, ¿cuánto le salió? Por favor, repórtese, ¿cuánto le salió esto? ¿Cuánto es igual el calor? 148.8. Ya, gracias. Entonces, igual que Yelana y Marta y Denise, está correcto. Entonces, esto de aquí yo puedo redondearlo, porque este 8 está por encima de 5. Entonces, esto es igual, puedo yo redondearlo a 149. ¿Cuál es la unidad? Kilocaloría. Ahí ya tenemos una parte del ejercicio, porque nos pedía que calculáramos el calor. Ahora vamos a calcular la variación de energía interna. Entonces, aquí viene algo bien interesante. Y si estamos diciendo que este es un proceso a presión constante, ¿qué tipo de proceso se trata? Y ya vamos a analizar la parte teórica. ¿Qué pasa cuando yo tengo la presión constante? Revisen por favor entre sus apuntes y respóndanos la señorita Angie Barahona. ¿Qué pasa cuando la presión es constante? ¿Qué tipo de proceso es el que estamos enfrentando? ¿Qué es? ¿Isotérmico? ¿Isocórico? ¿Cuál es el de la presión constante? Angie, por favor, repórtese o escríbalo. Cualquiera de las dos cosas. Angie, por favor, respóndanos. Angie Barahona. Nada, no hay ni respuesta ni en el chat ni en audio. Respóndanos, Jinson Lynch. A ver, escuchemos al señor Lynch. Es isovolumétrico porque la presión es constante. ¿Cuál es? Isovolumétrico. Nada, eso no existe. No, mi es el estimado isobárico, el Jinson. proceso isobárico. Eso no Es existe. isotérmico. Hay nada de isovolumétrico, eso no, verán, no, acá Isotérmico. no hay cómo hacer. Isobárico, máster. Correcto, pero por favor, nuevamente, dejen que los demás respondan. Yo necesito asegurarme que todos hablamos el mismo idioma, en la parte termodinámica. No existe el término isovolumétrico, para empezar. Nosotros solo tenemos isobáricos, isocóricos, isotérmicos y los adiabáticos. Pare de contar, no tenemos más. Entonces, en este caso, efectivamente, tal como dice, y ya le vamos a preguntar algo a la niña María, ya que ella, bueno, no, ella respondió isotérmico, no. Cuando hay presión constante, yo tengo un proceso isobárico, no es isotérmico.
Por lo tanto, haga corrección Angie Barahona, Jocelyn Acebo, Rudy Lucín también. Cuando es temperatura constante, ahí es isotérmico, ¿no? Cuando hay, vamos a Temperatura. escribir esto en un costadito para recordar, solo para recordar. Entonces, a presión constante, yo tengo el isobárico. Isobárico. Cuando tenemos a volumen constante, tenemos el isocórico. El isocórico a volumen. Vamos a aclarar esto porque está como medio borroso. Isobárico. Isobárico a presión constante. Isocórico a volumen constante. Temperatura constante. Ese es isotérmico. Ese es isotérmico. Y una transformación adiabática es cuando el calor es cero. Cuando Q es igual a 0, entonces esto es adiabático. Ahí tienen ustedes en un costado anotado el apoyo de los tipos de procesos. Pero volvamos a al del problema. ¿Me puede decir el último que no se entiende? Ya. El último. Calor igual a 0, calor igual a 0 es adiabático. Calor igual a 0 es adiabático. Temperatura constante, isotérmico. Volumen constante, isocórico. Y presión constante, isobárico. Entonces, en este problema me dicen que la presión es constante. Por lo tanto, él es isobárico. Voy a anotar por acá. Entonces, si yo tengo que mi P es constante, entonces yo debo de afirmar que esto es isobárico. Y si es isobárico, significa que el calor es igual a la masa por el Cp por delta T. ¿Y qué más significa? Significa que el delta U o la variación de energía interna es igual a la masa por el calor específico a volumen constante por el delta T. Estas dos ecuaciones le corresponden a un proceso isobárico dado a una presión constante. Por lo tanto, esta variación de energía interna es la que yo voy a buscar. Y como yo voy a buscar esa variación de energía interna, voy a usar esta ecuación. La masa que ya tenemos, que es 5 kilogramos. Mi calor específico a volumen constante, el problema sí me lo dio. 177. Kilocalorías, kilogramos, delta K. Y el delta T, ya nosotros sabemos que es 120. Ahí tenemos nosotros
ya la expresión que nos permite calcular la variación de la energía interna. ¿A cuánto es igual esto? Calculadoras. 5 por punto 177 y por 120. ¿A cuánto da igual eso? 106,2. 106 kilocalorías. 106,2 kilocalorías. Calorías. Bien, ahí tenemos ya el segundo. Ahora, el problema también nos preguntaba otro dato. Nos decía que calculáramos el trabajo exterior. ¿Cuál es el trabajo exterior realizado por el gas? ¿Cuál es el trabajo exterior? Entonces, nosotros, ¿qué más sabemos con respecto a estos procesos isobáricos? Y habíamos definido en el conjunto de ecuaciones que, por ejemplo, el trabajo era igual al calor menos la energía interna, el cambio de energía interna. Eso también lo habíamos definido. O también podíamos usar una ecuación como la siguiente, ¿no? Podíamos usar dos formas. Y de hecho vamos a trabajar con las dos para que ustedes puedan entonces trabajo es igual al calor menos la variación de energía interna. Muy sencillo, como ya calculé el calor en esta primera parte, 149 kilocalorías, lo puedo restar de 106 kilocalorías, sin mayor inconveniente. Entonces, 146 menos 106 kilocalorías. ¿Esto cuánto da igual? 146 menos 106, 40 kilocalorías. Es 149. ¿Por qué 146? Sí, disculpe, 149. Toda la razón, muchas gracias. Toda la razón. Yo es que estaba viendo mal. Ya, entonces esto de acá es 343 kilocalorías. Puedo hacerlo de esa manera, sin mayor dificultad. Pero también puedo calcular, y recuerden ustedes que habíamos llegado a que dentro del proceso isobárico, puedo calcular el trabajo con la expresión masa por delta T y la diferencia de los calores específicos. No se ve. Ya les voy a bajar. Ahí. Es que no quiero borrar la pizarra para que les quede todo el panorama completo. Entonces, puedo calcularlo de esta manera y lo voy a encerrar de verde. O puedo calcularlo de esta otra manera también el trabajo. Recuerden que esas expresiones son únicas y exclusivas para el proceso isobárico. Eso lo habíamos definido en la parte teórica hace unas 3 clases más o menos hacia atrás. Entonces, sencillo. La masa ya la tengo, 5 kilogramos. El delta temperatura sabemos que es 120.
Y el CP menos el CB, que son los calores específicos a presión constante menos el calor específico a volumen constante, lo resto. ¿Cuál es mi CP? Mi CP es 0.248 menos el CB 0.177. ¿Cuánto da igual esto? Con sus calculadoras. Esta es otra manera. Lo hago es para comprobar, nada más. 0.248 menos 0.177. Eso me da igual a 0.103 por 120 y por 5. Van a salir diferentes los valores. No, Master, sí sale. Punto 248 Si sale, si lo redondeamos. punto 177. Esto da, ojo, estamos haciendo es una comprobación. Esto da punto 071, ¿verdad? Sí. 248 menos punto 177. Sí, entonces esto multiplicado por 120 y por 5. Ya, entonces esto da igual a 42.6, que es igual a 43 kilocalorías. 120 por 5. Esto da 600. El señor Cedeño recién se está conectando, ya cuando nos tenemos que despedir. Le falta. Bien, entonces, noten ustedes que lo que hemos hecho es comprobar. Hemos comprobado que sea que lo calculemos de esta manera, con la expresión de que el trabajo es igual al calor menos la variación de la energía interna, o sea que lo calculemos como trabajo igual a la masa de este gas por la variación de temperatura, por la diferencia del calor, del calor específico a volumen constante y calor específico a presión constante, el resultado es el mismo. Cualquiera de las dos maneras es válida. ¿Por qué? Porque en realidad estas dos expresiones son las apropiadas a emplearse dentro de un proceso isobárico. Bueno, vamos a tener que dejar ahí porque ya tengo la otra clase. Ah, no, tenemos hasta las 8, ¿no? Sí, hasta las 8 sí. Tenemos. Bien, podemos avanzar un poco más. Entonces, preguntas, por favor. Preguntas. Ahí tenemos el panorama completo del problema, ¿no? Pero solamente hemos visto hasta el instante literal A, nos falta el literal B. Entonces, hay un gas que tiene una masa de 5 kilogramos y que experimenta una variación de temperatura de 120, porque sube de 10 grados Kelvin a 130, es decir, el delta T es 120. Y el problema nos define que hay una presión constante. Nos pide calcular el calor, nos pide calcular la variación de la energía interna y nos pide calcular el trabajo realizado al exterior por este gas.
Entonces, el problema nos ha dado el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante. ¿Qué hemos hecho para resumir todo? Hay un mensaje por aquí de Marta, pero no me deja. Ya, entonces, el cálculo de calor, yo lo voy a realizar con mi expresión, que es masa por calor específico por delta T. Al inicio hacíamos nosotros una diferenciación, ¿no? Y decíamos, bueno, si el problema nos da dos calores específicos, ¿cuál de ellos voy a usar? Como el enunciado nos expresa que es a presión constante, yo voy a usar el calor específico CP, el CP. Ese voy a usar en mi fórmula. Entonces, con este calor, con esta cantidad de calor que es equivalente a 149 kilocalorías, ya cumplo con la primera incógnita. La segunda incógnita, como estoy refiriéndome a un proceso isobárico, yo defino que la variación de energía interna es igual a la masa del gas por el calor específico a volumen constante y la variación de temperatura. Entonces, desarrollando ya esta expresión y reemplazando los valores, me da que la variación de energía interna es 106 kilocalorías. Ahora, finalmente, como me piden calcular el trabajo, hay dos formas de calcularlo. O lo calculo restando el calor menos la variación de la energía interna, o lo puedo calcular usando la expresión en la cual involucro la masa del gas por la variación de la temperatura y el calor específico, tanto a presión constante como a volumen constante. Lo hemos calculado de las dos formas. Y de las dos formas nosotros comprobamos que da lo mismo, ¿no? 43 kilocalorías. Ahí termina la primera parte de su problema. Preguntas, por favor, señores, hasta ahí. Para resolver la segunda parte. Preguntas. A ver, quiero saber si es posible o no borrar. Michelle Arizaga, por favor, confirme si es posible borrar la pizarra. Confirme, Michelle Arizaga. Michelle Arizaga, por favor, repórtese. O escriba al menos. Indique si es posible o no borrar la pizarra. Sí, Miss. Ya, gracias. Entonces, vámonos al literal B. Vamos al literal B. Vamos a dejar estos datos. Vamos a dar la pequeña polla de cómo se llaman los procesos cuando tenemos a presión constante, temperatura constante, cuando el calor es cero. Vamos a dejar esa polla ahí a la mano. Y vámonos al
literal B del problema. El literal B del problema nos pide calcular la cantidad de calor necesaria. B. Calcular Q si el proceso se lleva a cabo a volumen constante. Si el proceso ahora es a volumen constante. Entonces, si es a volumen constante, señores, ya lo tienen en la pizarra anotado y quiero escuchar a... A ver, escuchemos a John, pues si John hace tiempo no lo escuchamos. John Navarro, ¿cómo se llama el proceso a volumen constante? Isocórico. Isocórico, correcto, acá lo tenemos. Entonces, si es un proceso isocórico, y ahora sí le voy a pedir al mismo John, sin la polla, ¿cuánto es el trabajo? 0. Correcto, así es. Entonces, como es a volumen constante, este proceso se llama isocórico. Y por lo tanto, yo tengo un trabajo igual a 0. Entonces, si yo tengo el trabajo en 0, yo puedo decir que Q, calor, es igual a ¿qué cosa? Al delta U. Puedo decir eso. Y por lo tanto, este delta U va a ser igual a M, a la masa, por el calor específico por CB, por el delta T. Nuevamente, parto de que ahora ya el proceso dejó de ser isobárico para convertirse en isocórico. Y dentro de ese contexto, el valor del trabajo es 0. Y si el trabajo es 0, entonces el calor es igual a la variación de energía interna. De manera tal que la masa del gas sigue siendo 5. El CB ya lo habíamos anotado, ¿no? Punto 177 kilocalorías, kilogramos, grados Kelvin. Y la variación es 120 grados Kelvin. Entonces, ¿a cuánto es igual ese calor? Sus máquinas, señores, por favor, 120 por 5 y por punto 177. ¿A cuánto da igual? A ver, vamos a pedirle. La señorita María, a ver, respóndanos. ¿Cuánto da igual, niña María? 106. 106. ¿Qué unidades, niña María? Kilos, kilogramos. Nada de kilogramos. Kilocaloría. Ah, kilocalorías, perdón. Kilocaloría, pero está muy bien. 106 kilocalorías. Ahí está su respuesta en la parte B. Preguntas, señores. Preguntas. Preguntas. Miss, entonces en cada uno de los valores que se perciban igual se va a redondear. No necesito poner los decimales. Siempre tengo que redondear. Bueno, juzgue siempre que, por ejemplo, si hay un número entero y tiene 2 decimales, usted puede, si estos decimales están por arriba de 5, lo redondea, pues, ¿no?
Si está por encima de 5. Con 5 no. Con 5 no. O sea, si es, por ejemplo, 106.56, se redondea. No, si es 200, voy a escribirlo. Me dice Alison, si es 206.56. Esto, así como está, puedo redondear este. Es decir, esto va a ser 206,6. Hasta aquí llega. Ya, Miss. Pero decir que esto lo voy a pasar a 207, la respuesta es no. Esto no es igual a 207. No. ¿Por qué? Porque se trata de un 5 y el 5 es un valor límite, un valor como de frontera al redondeo. Esto sí es posible. Si son 2 decimales, este de aquí, subirlo, 206,6. Por ejemplo, Miss, en la respuesta que dio mi compañera Barrio Nuevo, en sí la respuesta es 106.2. Ya, pues no sé. Pero yo quisiera saber si no pasa nada. ¿Puedo poner igualmente 106? Porque esto de aquí es un número inferior, por lo tanto no perjudica en sí. No perjudica, no. Si en su examen ven, si en su examen ven 106, ponen o marcan el 106, no hay problema. Eso quería preguntarle, Miss, en el examen usted va a poner con decimales o sin decimales, porque me puede poner un literal 106 y el otro literal 106,2. No, hasta ese nivel de confusión no, le aseguro que no va a llegar. Yo puedo colocarle 3 respuestas, A, 106, 3, 130, C, 20. De esa manera va a quedar su examen. Ya, veamos otro problemita. Son las 7:12, todavía alcanzamos a hacer algo más. Todavía alcanzamos a hacer algo. Ya vimos esto. Hay una relación importante que nosotros teníamos que mencionar. Y en buena hora, con ese problema vamos a cerrar. Hay una relación de la constante de los gases con la masa molecular del gas. Y entonces hay una expresión que relaciona el calor específico a volumen constante con el calor específico a presión constante. Con eso concluimos la clase de hoy. Entonces vamos a borrar ahora sí la pizarra. Y copie lo siguiente. Nos están dando el calor específico del nitrógeno a volumen constante. Es decir, nos dan el CB del nitrógeno, del N2, y nos dice que esto es igual a 0.177 calorías, ojo, calorías, gramos, grados centígrados. Y nos pide su calor específico. A presión constante. Y nos da una masa molecular, una M, una masa molecular de
gramos mol. Muy interesante este problema. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aplicar la relación que se da con la constante R de los gases y la masa molecular del gas. Entonces, la expresión válida para este tipo de situaciones es calor específico a presión constante es igual a calor específico por volumen de volumen constante más R sobre M. Esta expresión es la que se va a emplear para estos casos. Entonces, nosotros tenemos como nos piden CP, esto es igual al calor específico de volumen constante, que es 177 calorías, grados centígrados, más la constante de los gases, para este caso, es 1.99 calorías mol, y la masa es de 28 gramos mol. Máster, ¿por qué 1.99 calorías sobre mol? Entonces, Sí, ¿de dónde sale? ya, ¿por qué es 1.99? Nosotros estamos trabajando en este caso con la unidad de calorías. ¿Y cómo habíamos definido nuestra R anteriormente? ¿O cuáles eran las unidades de R? La R yo la puedo definir como 1.99 cuando estoy trabajando con esta relación. ¿Qué dijimos anteriormente? Nosotros dijimos que normalmente la CP, el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, yo lo expreso en calorías sobre gramos, grados centígrados. Voy a anotarle aquí. Entonces, CP y CB se van a expresar en calorías sobre gramos, grados centígrados. O también puedo expresarlo en kilocalorías sobre kilogramos, grados centígrados. Estas son las unidades de estos calores específicos. Entonces, en el caso de R, yo puedo expresarlo como caloría o kilocaloría. En este caso, como la unidad está en caloría, lo vamos a dejar o vamos a tomar esta preferencia. La 1.99 es una constante. Y recuerde que la teoría cinética de los gases monoatómicos, como por ejemplo el helio y el neón, el CB, voy a anotarle por acá eso, ¿no? Eso es una polita. El CB es igual a 3 medios de RM. Y el CP es igual a 5 medios
de la relación Rm. Esto para los gases monoatómicos. Y para los gases biatómicos, ahí. Y para los gases biatómicos, en cambio, la relación va de 5 medios CB, CP, ahí los intercambios. Entonces, este es 5 medios de Rm y esto es 3 medios de Rm. Y este 1.99 es la constante para estos gases. Como nosotros estamos refiriéndonos en el problema de que el gas es N2, ese N2 es diatómico. Master, los valores constantes también son, perdón, los valores diatómicos también son valores constantes. Correcto. O sea, esos valores no cambian. Esta es una constante que la uso específicamente para el caso de estos gases. Para eso la uso. Entonces, ¿esto a cuánto da igual esa relación? 1.99 dividido para 28 y sumado con punto 177. ¿A cuánto da igual? ¿A cuánto da igual este CP? Punto 2480. A ver sus calculadoras. ¿A cuánto da igual SCP? Punto 2480. A ver, John, no se te escucha. 0.2480. 0.24, 25. 24. 24, 0.24, ¿no? Entonces, ¿qué unidades? Calorías. Estamos trabajando con estas unidades. Gramos, grados centígrados. Esta es mi respuesta. Puedo también tener otra demostración aquí, y por eso yo les había anotado la pollita. El N2 dijimos que era un biatómico, ¿verdad? O sea, el primero. Entonces, si yo quiero calcular el CP del biatómico, Miss, no sería 0.25, ya que dio 0.248. aquí yo me he confundido. El CP del diatómico es 7 medios, una corrección. Lo que ocurre es que cuando yo estudiaba con ustedes, para mí era muy sencillo cambiar el orden, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Cuando tenemos un diatómico, el CP del monoatómico es el CB del diatómico. Y este es el CB
el CP es 7 medios de RM. Mientras que el del mono atómico es 3 medios. Entonces, otra manera de poder calcular es usando estas relaciones, ¿no? Como el N2 es un biatómico, pues yo digo que el CP es igual a 7 medios de RM. Voy a usar esa relación. Voy a hacer simplemente una comprobación. Miss, ¿no sería 0.25 ya que dio 0.248? Ah, 248, ya, eso no. Yo me dictó 0.24. Si es como dice Yelania, que esto es punto 248, entonces esto sí puedo aproximarlo a punto 25. Si es ahí. Pero vamos a estandarizar. Usemos dos decimales, ¿no? Máster, una pregunta. No, para no hacernos problemas con el tercer decimal. Máster, disculpe, ¿por qué queda calorías, gramos, grados centígrados? Porque mol con mol se van y entonces queda calorías con gramos. ¿Y grados centígrados no se van con grados centígrados? Acuérdense que el calor específico tiene como unidades las calorías sobre gramos por grados centígrados. Estas son las unidades. Y estamos trabajando con este conjunto de unidades. ¿Por qué trabajamos con esas unidades? Porque el problema nos está dando un calor específico, volumen constante con calorías y con gramos. O sea, estamos nosotros acomodándonos o alineándonos a lo que nos da el problema. Veamos lo de la demostración. 7 dividido para 2, ¿a cuánto da igual? 7 medios. Tres y medio. 3,5. 3,5. .5. La R, que es 1.99 calorías mol grados centígrados, dividido para la masa, que es 28 Hasta no se ve. gramos mol. ¿Cuánto da eso? Máster, no se ve. A ver, ahí... Ya, 1.99 dividido para 28. Eso da 0.07 por 3.5. Esa es otra manera de calcular. Eso da igual a 0.248, lo que dice Yelania, ¿no? Que lo dejaremos en punto 24 nomás. Calorías, gramos sobre grados centígrados. Ahí está la demostración de cómo aplicamos la relación de los gases diatómicos y las relaciones, ¿no? De el calor específico a presión constante, que es igual a 7 medios de
la relación inversamente proporcional de RM. Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Preguntas. Entonces no se redondea allí, en ese valor. Trabajemos con dos. Sugiero trabajar con 2 decimales. Sugiero trabajar con 2 decimales y nada más, ¿no? Si el cálculo no sale .24, quedémonos con .24. Si este número es mayor que 5, el anterior lo redondeamos. Solo si este segundo decimal es mayor que 5. Listo. Bien, preguntas, por favor. Preguntas. Ahí está la... Máster, A ver, Jason, te escucho. por ejemplo, si el problema no me da como datos ni R ni M, yo tengo que asumir que R es igual a 1.99 y M es igual a 28. No, Es como estándar, ¿o no? Lo único que tienes tú como constante que anotar es la R. Nada más. La constante La M es la masa. R. Claro, Pero la masa puede, la molecular puede cambiar. La M puede cambiar en el problema porque son los gramos mol del gas. Lo que no va a cambiar es esta constante. Esta no va a cambiar, o sea, ojo. Solo la R. El tema de los gases, gases monoatómicos y diatómicos. ¿Por qué? Porque para esos gases existe una relación ya definida. Para ellos ya existe una relación definida con respecto a los calores específicos. Por estas relaciones es que nosotros usamos esta constante. Y el problema nos tiene que decir de que, por ejemplo, se trata de un gas. En este caso se habla del N2. El N2 como un gas diatómico. Ahí yo uso esta constante. Y a esta constante yo puedo acoplar o tomar la decisión si la pongo en unidades de calorías o la pongo en unidades de kilocalorías. Lo que hay que cuidar mucho es la armonización, es decir, las calorías con los gramos y las kilocalorías con los kilogramos. Eso ya viene en función de la... Nos remontamos a los sistemas CGS y MKS. ¿Cuáles son los CGS? Centímetros, gramos, segundos. MKS, metros, kilogramos, segundos. Nos remontamos a ese tipo de concepto. Máster, y si no hubiera N2, ¿cómo sería la fórmula? A O ver, sea, yo no- Alison, no se te escucha un poquito más alto. Si en el caso no nos esté pidiendo, por ejemplo, N2, ya, usted dice que como hay N2, ¿verdad? Es R sobre M. Ahora, y si no existiera ese N2, en vez de RM, ¿qué se pondría? Es que si no te dan el gas, necesariamente tendrán que decirte como el problema anterior, ¿no? Te dirán que es por ejemplo, hay otro problema que vamos a ver, donde nos dicen 1 kilogramo de vapor. Y se entiende que es el vapor del agua, pues. O te pueden decir
hay el trabajo o el calor de un gas cualquiera. Y al momento de hablar de un gas cualquiera, ¿qué es lo que debo de aplicar yo? Debo de aplicar mi fórmula convencional de calor. ¿Basado en qué? En la ley de la termodinámica. ¿Cuál es esa forma convencional? Por ejemplo, trabajo es igual a calor menos variación de energía interna, o calor es igual a la masa por C por delta T. Cuando es un gas cualquiera, yo debo de aplicar mis ecuaciones generales. Cuando tenga yo únicamente y exclusivamente un gas y me definen ese gas y yo puedo discernir si es biatómico o si es monoatómico, ahí empleo yo este conocimiento o estas relaciones. Y por supuesto, si es que me da el problema, los calores específicos. Caso contrario, no. Caso contrario, ataco mi problema con las expresiones generales de la ley de la termodinámica. Y por supuesto, mucho ojo, tengo que ver en el texto qué condición me da, si es a presión constante, si es a temperatura constante o si es a volumen constante. O si es calor cero. Ya eso tengo yo que analizar. Ya, mis gracias. Otra pregunta, señores, para encender las cámaras y ya tomar la foto del curso. Revisemos el chat, ¿qué dice? Bueno, Gabriel Cedeño que se queja de su internet, ya ahí no podemos hacer nada, pues si el sistema lo bota a cada instante, ya tendrá que ver la grabación. No hay más incógnitas por lo pronto en este chat. Por favor, enciendan las cámaras. Hay 22 personas conectadas y con eso se cierra la clase. Esas 22 personas son Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Angie Barahona, Dayana Plúa, Denise Garaycoa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Gilson Cabrera, Henry González, Jinson Lynch, John Navarro, Jocelyn Acebo, Lai Zamora, María Barrio Nuevo, Marta Cajamarca, Mabelin Zambrano, Michelle Arizaga, Pedro Bonet, Rudy Lucín, Ginger Tomalá, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. Esas son las personas que están conectadas. Bien, jóvenes, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Por favor, pónganse a estudiar